Ok, buenas tardes con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profesor, buenas tardes. Ingeniero. Ok, muy Sí, sí, se amable. escucha. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes con todos. Listos. Entonces, continuamos con lo que estábamos viendo la clase de ayer respecto a la introducción, ¿no? La introducción ya vimos por qué es necesario convertir la energía eléctrica. Avanzamos algo sobre los convertidores estáticos, sobre qué son, ¿sí? Las funciones, las figuras de mérito, ¿sí? Y que el tipo de convertidor va a depender de la aplicación industrial, ¿ya? Ok, avancemos entonces un poco más. Vamos a hablar sobre el accionamiento eléctrico. ¿Cómo está compuesto un accionamiento eléctrico? ¿Ya? Entonces nosotros podemos ver acá. Eso vamos a colocar por aquí. Listo. Vamos a ver entonces el accionamiento eléctrico. Por una parte, lo que tenemos seguro en una industria, ¿sí? Para cualquier aplicación, es la red eléctrica. Esto es lo que tenemos de fijo. En sus diferentes, ¿qué sería? Valores, ¿no? Normalmente al nivel residencial tenemos 110 voltios, 60 hercios. A nivel industrial ya es dependiendo de lo que las empresas necesiten, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la cometida que llegan a las subestaciones de refinería, por ejemplo, o del oleoducto, es a nivel de 69.000 voltios, ¿ya? Entonces, necesariamente en esas empresas se necesita tener una subestación reductora que pase de 69.000 voltios a los voltajes que se necesiten. Por lo general, los voltajes que se necesitan en estos, tanto en refinería como en el oleoducto, como les indicaba, era un voltaje de 4160 trifásico. Entonces ahí tienen una subestación, sí, reductora, que pasan de 69.000 a los valores que necesiten. 4160 trifásico, 480 trifásico, 110 220 y todo lo demás. ¿Ya? Pero esto es la parte, digámosle, fija que nosotros tenemos como parte de la distribución de las empresas eléctricas hacia las industrias. Y por el otro lado, también algo que nosotros tenemos ya fijo es el componente del proceso, que sería nuestras cargas mecánicas. O sea, ya sabemos, por ejemplo, en refinería que vamos a tener tanques, que vamos a tener válvulas, sí, que vamos a tener compresores, ¿sí? Vamos a tener ventiladores, mezcladores. Eso son ya componentes propios del sistema. Entonces, estas dos cosas ya son algo conocido y fijo. Nosotros no podemos actuar sobre eso. O sea, no podemos decirle a la empresa eléctrica, ¿sabe qué? Usted deme 4160, deme 110 220 o deme cualquier otro voltaje. No. La empresa eléctrica llega con una única cometida y dependiendo de lo que usted necesite, las empresas son las que van adecuando, ¿sí?, su instalación para sus requerimientos particulares. Lo mismo de acá. Usted no puede decir, no, ¿sabe qué? Es complicado controlar un mezclador, pongamos otra cosa. No, no puede usted decidir. El proceso es el que dice qué tiene que usted colocar, qué tiene que implementar. ¿Ya? Entonces, lo que está entre la red eléctrica y la carga mecánica, el proceso en sí, es lo que se conoce como accionamiento eléctrico. Acuérdense que acá tenemos una carga mecánica y acá tenemos la energía eléctrica. Entonces, lo que convierte, ¿sí?, lo que nosotros utilizamos para transformar esta corriente, este voltaje eléctrico, en, ¿qué sería? Energía mecánica,
es el accionamiento eléctrico. Vamos viendo cada una de las partes. ¿Qué nomás constituye un accionamiento eléctrico? ¿Ya? Primero tenemos el famoso convertidor estático. Miren, aquí está lo que nosotros vamos a estudiar en esta asignatura de electrónica de potencia. Esto es lo que vamos a estudiar en esta asignatura. Esto es electrónica de potencia. ¿Ya? Va a tratar únicamente de los convertidores estáticos. Aquí van a estar los inversores, AC-AC, AC-DC, DC-AC, DC-DC, todos los tipos de convertidores que existen. Pero sí se dan cuenta que es solamente una parte de todo el accionamiento. Por eso esto es importante, ojo. Ustedes en la industria van a encontrar todo este paquete, no solamente el convertidor. Por eso es importante que ustedes sepan. Y como les dije ayer, esto ya de cajón, tómenlo como pregunta de examen, ¿sí? Convertidor estático. El convertidor estático entonces adecua ya el voltaje de la red, ¿sí?, a el voltaje o a una señal de voltaje o de energía controlada que se conecta hacia un sistema electromecánico. Vamos viendo. ¿Cuál sería el sistema electromecánico más utilizado en la industria? ¿Quién me dice? Los motores, ¿no? Exactamente, perfecto, muy amable. Los motores es el sistema electromecánico más utilizado en la industria. Vamos acá a ponerle Sistema automotriz. motor. ¿Ya? ¿Qué es el motor? Por un lado, usted a un motor eléctrico conecta energía eléctrica. Y por el otro lado, ¿qué nos da el motor? Movimiento en el eje, ¿no es cierto? Un rotor, un eje asociado al rotor que está girando. Entonces transforma la parte eléctrica, transforma la energía eléctrica en un movimiento mecánico. Pero los motores por sí solos no nos sirven, ¿no? No es que tenemos en la industria motor, 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 no. El motor está asociado a una carga específica, que era lo que estábamos hablando de acá. Esto ya es un compresor, esto ya es una válvula, esto ya es un ventilador, ¿sí? Este ya es una compuerta que sube y baja. Eso es lo que realmente hay en el proceso. Pero para que la compuerta suba y baja, para que la válvula abra y cierra, ¿sí?, para que el ventilador se mueva, lo que necesitamos es un motor. Y ese es el sistema electromecánico. No se olvide, el sistema electromecánico vienen siendo los motores eléctricos. Ahora, si se dan cuenta que aquí lo que dice, el convertidor entrega una energía controlada al sistema electromecánico. Lo que nos indica es que el convertidor, utilizando un convertidor estático, nosotros ya tenemos control sobre el motor. Ustedes pueden decir, si aquí tengo el motor, y aquí tengo el compresor, la carga mecánica, y aquí tengo la red. Ah, listo, solamente pongo un interruptor. Pongo un interruptor aquí, le arranco al motor y listo. Y es por lo general lo que tienen en talleres pequeños, ¿no? Diga usted, se va a un aserradero, ¿qué es lo que tiene? Cogen ¿qué sería ese de cuchillas? Ese interruptor de cuchillas cerámico que saben tener ahí. Cogen, lo conectan y automáticamente arranca el motor. Y ese motor está asociado a una cuchilla circular, ¿no es cierto?, con la cual van cortando la madera. Entonces, ¿ahí qué están ocupando? Están ocupando un arranque directo. No están teniendo control sobre ese motor. Si es que yo quisiera tener control de velocidad sobre eso, con las simples cuchillas, el interruptor de cuchillas, yo no voy a tenerlo, ¿ya? Entonces, están reemplazando el convertidor estático, lo están reemplazando por el interruptor de cuchillas. De que el interruptor de cuchillas es más barato, claro, nadie discute eso, ¿sí? Es baratísimo. ¿Qué valdrá? Unos $5 menos. Y un convertidor estático, estamos hablando de aquí de un variador de velocidad, arrancador suave, estamos hablando ya de cientos e incluso miles de dólares. Entonces, ustedes pueden decir, y quedémonos solamente con las cuchillas, ¿ya? Pero, Ingeniero, dígame, ingeniero, disculpe la interrupción, lo siento. claro, dígame. Este,
No sé si estoy mal, pero no está grabando la clase o sí. Perdón, perdón. La clase no está siendo grabada. Sí, sí, está No siendo me grabada. percato. Ah, ya, disculpa. Ya, ok, no, no hay problema. Ya, entonces, ¿qué me quedé? Ah, ya, que estábamos en los interruptores de cuchilla, ¿no es cierto? Claro que es mucho más barato, pero no tenemos control sobre el motor, solamente prendemos y apagamos. Ahora, el utilizar solamente un arrancador directo, ¿sí? Hace que este motor, ustedes saben que en el momento del arranque, todo motor eléctrico, ¿sí? Consume un pico de corriente de el promedio de unas 7 a 10 veces el valor nominal. O sea, si estamos hablando de un motor de corriente nominal, pongámosle 5 amperios, solo en el momento del arranque le puede llegar, ¿qué sería? De unos 40 a 50 amperios en el momento del arranque. Entonces, ese pico, esos 40, 50 amperios, ya puede afectarle tanto a los bobinados del motor como a los conectores, a la conexión hacia la red eléctrica y la propia red eléctrica. El cableado me refiero, ¿no es cierto? Entonces, no es tan eficiente que se diga. Hay pérdidas y hay una baja de la vida útil de toda la instalación, de los motores, del propio interruptor de cuchillas. No sé si ustedes han visto esos, mientras más conexiones tienen, ya se empieza a ver picaduras en las cuchillas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque produce un chispazo fruto de la corriente alta en el arranque, entonces se va desgastando, se va comiendo, ¿ya? Y las instalaciones que tengan, las instalaciones eléctricas también se van recalentando y van perdiendo sus características, ¿ya? Pero es económico, nadie lo discute. Si nosotros conectamos un convertidor estático, en cambio, allá tenemos otras ventajas. Ya no tenemos esos picos de corriente. Ahora vamos a tener control sobre la velocidad del motor. Podemos empezar desde la posición 0 y ver que el motor empieza a moverse suavemente hasta alcanzar el valor que necesitemos o el valor nominal. Entonces ya tenemos un control sobre eso. ¿Ya? Esa es un poco la diferencia. Ya vamos a ver más adelante justamente las ventajas y desventajas, pero ya podemos adelantarnos un poquito, ¿no? Para que tengamos un mejor contexto de lo que estamos viendo, un contexto de todo este accionamiento eléctrico, el porqué de su utilización, ¿ya? Entonces, vamos, tenemos la red eléctrica, tenemos la carga mecánica, que eso nosotros ya no podemos hacer nada. Tenemos el sistema electromecánico, que normalmente está conformado por un motor eléctrico, ¿ya? Y a este motor, a este sistema electromecánico, lo estamos conectando a la red a través de un convertidor estático. ¿Por qué? Porque nosotros estamos realizando un control de la energía. Estamos ejerciendo control sobre el sistema electromecánico. Ahora, para nosotros ocupar estos convertidores estáticos, no es solamente el circuito de potencia. Vienen otros circuitos alternos, como nosotros podemos ver. Ya es un circuito de control prácticamente. En todo circuito de control lo que nosotros necesitamos es censar, ¿sí? Y controlar. Censar, controlar y actuar. ¿Ya? Vamos brevemente acá, no sé si lo sabían, bueno, están en el tercer nivel, ¿no? Ya deberían saber sobre el sistema de control realimentado, pero en todo caso vamos a hacer una breve explicación. Un sistema de control realimentado, aquí nosotros tenemos el proceso ya, este es un proceso cualquiera, ¿no es cierto? A ese proceso nosotros lo estamos censando. Lo censamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ve ciertos parámetros. Y con esos parámetros vamos a hacer una comparación si es que está cumpliendo con lo que nosotros queremos. ¿Ya? Entonces aquí, con esa medición, nosotros comparamos ese valor que medimos con un valor de referencia. Referencia o set point, como usted lo quiera entender. ¿Ya?
Entonces aquí se va a generar un error, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted dijo abra la válvula un 80%, usted le mandó ese comando, ¿no es cierto? La referencia es del 80%. Usted envía ese valor, pero usted en el proceso coloca un sensor y le mira que el actuador no está abierto un 80%, está abierto solamente un 50%. Entonces aquí se genera un error, ¿no es cierto? Este elemento de aquí es un sumador. Entonces vamos a coger este y lo vamos a restar del de acá. Entonces este dice 80%, pero estoy censando que solamente está el 50%. 80 menos 50, yo aquí tengo una señal de error. ¿Ya? Aquí yo tengo un error. ¿Ya? Y en función de ese error, aquí viene mi etapa de control, mi controlador. ¿Ya? Y este controlador le dice al proceso, no, siga nomás abriendo porque la válvula no llega a abrirse el 80%, recién va por el 50%. ¿Ya? Este es el esquema típico de un sistema de control de lazo cerrado. ¿Sí? Estamos cerrando el lazo porque estamos censando y estamos realimentando. Eso es lo que significa. ¿Ya? Entonces, usted le manda a abrir la válvula un 80%, ¿sí? Manda la señal de abrir, se está censando, ¿sí? Si ya llegó al 80%, hace la comparación, 80% el comando, 80% lo que censa mi circuito de campo, ya, entonces mi error es 0. Como el error es 0, el control ya no hace nada, se queda quieto. ¿Por qué? Porque el proceso ya llegó a hacer lo que tenía que hacer. ¿Ya? Luego de eso, si es que le manda a cerrar, cambia la referencia, ¿no? Ahora le pone 0%. 0% que sería válvula cerrada. 0%, pero acá estaba censando 80. El error ahora es de 0 menos 80 es menos 80, es un error negativo. Ahí le manda al controlador, en cambio, a cerrar la válvula. Y empieza en el proceso a cerrarse la válvula. Va cerrándose la válvula, eso se está censando. Del 80 bajó al 50, pero la referencia es 0. 0 menos 50 sigue habiendo un error negativo, le manda el control y le dice al proceso siga cerrando la válvula. El proceso sigue cerrando, censamos y digamos que ya cerró, tenemos 0% ahora. Entonces viene y compara 0 la referencia y 0 lo que censó, mi error es de 0. El control dice cumplimos con lo que teníamos que hacer y el proceso se queda tal cual. ¿Ya? Este es un sistema de control. El esquema básico de un sistema de control. ¿Ya? Y si ustedes ven, aquí tenemos lo mismo, ¿no? Aquí tenemos los sensores, que es lo que tenemos aquí abajo, ¿ya? Tenemos aquí un controlador. Miren, aquí está la referencia, ¿no? Aquí está la referencia, que sería esta de acá. La referencia, tenemos el sensor, ¿ya? Entonces, tanto el sensor como la referencia están entrando se están comparando y están ingresando a la parte del control. Aquí tenemos el controlador. ¿Ya? Y aquí tenemos una interfaz, ¿sí? Una interfaz porque este controlador tiene ciertos niveles, ¿sí? Tiene cierto tipo de señales, pero es otro tipo del señal el que nosotros debemos conectar al convertidor. Entonces aquí hay una interfaz, ¿sí? Para que el controlador se pueda comunicar con el convertidor, ¿ya? Y nos conectamos en este caso al proceso. El convertidor estático viene siendo el proceso, ¿sí? Entonces están todas las partes. Miren cuántos están. 1, 2, 3, 4 vistos. 1, 2, 3, 4 vistos, ¿sí? Entonces un accionamiento eléctrico, ¿ya? Utiliza un convertidor estático. Si es que no utiliza convertidor estático, ya no sería el accionamiento, ¿no? Verán, el accionamiento es todo lo que está dentro de esta cuadrado punteado, ¿no? Todo esto es el accionamiento eléctrico. Si yo coloco cuchillas nomás, eso ya no es accionamiento eléctrico. ¿Ya? Un accionamiento eléctrico es un arrancador directo, llámelo de cualquier forma, pero un accionamiento eléctrico lo que tiene es el convertidor. El motor está dentro del accionamiento, ojo. El motor forma parte del accionamiento eléctrico. Están los sensores, está la referencia, está el controlador. ¿Ya?
No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. No sé si ya conocían el esquema de un sistema de control de lazo cerrado, realimentado, como lo conozcan. Yo no, profesor. Y tengo una duda ahí sobre la interfaz digital, sobre qué función hace eso. Ya, vamos a la interfaz digital. Que no le ocupé, no, en el negro mismo, ya. Aquí en la parte del controlador. Ya, digamos que este controlador es un PLC, un controlador lógico programable. ¿Ya? Aquí la referencia puede ser son valores digitales, ¿no? Puede ser una perilla, o si está dentro de un computador es un número que usted le coloca. Aquí el sensor es una señal estandarizado. Los sensores le dan en corriente de 4 a 20 miliamperios, porque ese es el estándar, o si es que es en voltaje de 0 a 10 voltios, el estándar, ¿sí? Todos los sensores estandarizados le dan dos tipos de señales, ¿sí? En voltaje o en corriente. Si es en voltaje, el estándar es de 0 a 10 voltios, que sería todo el rango, ¿no? Digamos que es un sensor de presión. El sensor de presión le mide de 0 a 100 psi, de 0 a 100 psi. Entonces, en ese rango de 0 a 100 psi, hay un voltaje de 0 a 10 voltios. O sea, 0 voltios corresponde a 0 psi y 10 voltios corresponde a 100 psi. Y esa es la calibración del sensor, ¿no es cierto? Si es que fuera en corriente, ya 4 miliamperios correspondería a 0 psi y 20 miliamperios correspondería a 100 psi. Y también tenemos nuestra calibración del sensor. Entonces, esos son los niveles de señales que ingresan al controlador, al PLC, ¿ya? Son señales digitales, son señales analógicas, pero el convertidor estático, ya vamos a ver más adelante en la asignatura, lo que necesita es una señal por lo general. Vamos a ponerle aquí, así. El convertidor lo que necesita es una señal P, ahí está medio feo, es PWM. Ya, una señal modulada en su ancho, ¿sí? En el ancho de la señal. Ese es entonces otro tipo de señal. Entonces, ¿qué utilizamos? O mejor dicho, ¿cómo se llama la tarjeta que convierte la información del controlador? La convierte en una señal PWM, que es lo que usted necesita acá en el convertidor. Y para eso está esta interfaz. ¿Ya? Hagamos una analogía. Usted, digamos que contrató el servicio de televisión satelital, ¿no es cierto? ¿Ya? La señal está en el aire, ¿no? Llega en el aire, digamos que tiene incluso hasta el plato, ¿no? La antena parabólica. Y listo. Hasta ahí usted sabe que en un punto central de la antena parabólica tiene concentrada la señal del satélite. Eso tiene por un lado una señal de radiofrecuencia. Por el otro lado tiene su televisor. ¿Qué hace falta para que al televisor le llegue esa señal que ya está concentrada en la antena parabólica? El famoso convertidor, ¿no es cierto? El interfaz. Necesitamos algo que convierta esa señal del satélite en la señal ya estándar que ingresa al televisor. Y ese es el famoso codificador, ¿no es cierto? El aparatito que le tenemos, codificador, convertido, como usted quiera llamar. ¿Ya? Es más o menos lo mismo. En el controlador tenemos un nivel de señal, ¿ya? Pero es otro nivel de señal lo que recibe el convertidor. Entonces, por eso es la necesidad de poner una interfaz. ¿Ya? No sé, antes para el internet, por ejemplo, no sé si se acuerden, antes del internet nos conectábamos a la línea telefónica fija.
Bueno, ustedes son jóvenes, ya no creo que vivieron esa parte. Pero inicialmente el internet a las casas venía por el mismo cable del teléfono. Entonces, cuando usted necesitaba conectarse, en la línea telefónica se conectaba un módem que convertía esa señal que llegaba por la línea telefónica a señal que puede ser conectado al computador para obtener internet. Sin ese aparatito intermedio no había manera de poder conectarlo, porque eran dos señales diferentes. Es lo mismo que estamos diciendo aquí. El controlador maneja una señal y el convertidor estático requiere de otro tipo de señal. Entonces tenemos que colocar algo intermedio y eso se conoce como una interfaz. En este caso es interfaz digital porque es una señal digital la que estamos nosotros manejando. ¿Ya? No sé si estamos un poquito más claros con esa explicación y esa analogía. En todo caso, esta interfaz viene siendo un accesorio necesario, sí, ¿ya? Pero si ustedes le ven dentro del sistema de control, este no aparece, ¿no? Aquí tenemos la referencia la tenemos acá. Aquí tenemos la referencia la tenemos acá. ¿Ya? Tenemos los sensores, el sensor lo tenemos acá. Tenemos el control, tenemos aquí el controlador. ¿Ya? Tenemos el proceso o lo que estamos controlando, y lo que estamos controlando es el convertidor estático y ese lo tenemos acá. Entonces tenemos todas las partes del sistema de control. Esta interfaz digital no aparece acá porque no forma parte del sistema de control. Es solamente un accesorio necesario, sí, pero es un accesorio dentro del sistema de control. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud al respecto? No, entonces continuemos. Dice, el convertidor estático encargado de acondicionar la energía. ¿Sí? Vamos viendo por partes. Convertidor estático. Es este de aquí. Dice que es el encargado de acondicionar la energía. Aquí es donde decíamos, es la parte de aplicación de la electrónica de potencia. Este puede ser un rectificador, que es un convertidor a AC/DC. Puede ser un inversor, que no es más que un convertidor de C a C, etcétera. Aquí vienen los famosos convertidores. ¿Ya? Encargado de acondicionar la energía. Vamos acá. El sistema electromecánico. El sistema electromecánico es este de acá. ¿Y qué dice que es? Transforma la energía eléctrica en mecánica. ¿Ya? Transforma la energía eléctrica en mecánica. Y el más utilizado en la industria es el motor, como decía el compañero, ¿no? Tenemos motor, también están los imanes y un montón de cosas más. Ya, pero el principal, el motor. Vamos. Los sensores. El sensor, y lo tenemos por acá, dice que miden las variables del sistema. Miden las variables del sistema. En un motor eléctrico, ¿qué necesitaríamos medir? ¿Quién me dice? La temperatura. Temperatura, muy bien, como parte de protección, ¿no? Pero para la operación, ¿qué es lo fundamental? Potencia, amperaje. Ya la potencia, que sería voltaje y corriente, ¿no es cierto? Aquí tenemos voltaje y corriente, que sería para protecciones eléctricas. Pero lo fundamental del motor es la velocidad. Y eso lo estamos midiendo con este tacómetro. Con el tacómetro medimos la velocidad. Entonces todo eso sensamos de nuestro sistema electromecánico, o sea, nuestro motor. La velocidad, el voltaje y la corriente que está teniendo. Lo del compañero es bastante importante, pero para la parte de protecciones, no la temperatura. Ahora, en sistemas más grandes, ya le vienen en la carcasa del motor. Me refiero a motores grandes, no ya de bastante volumen. En la carcasa vienen incorporados sensores de vibración. Ya es también bastante importante la vibración, porque
Un exceso de vibración en el motor significa que el acople está mal hecho o las partes internas del motor ya han sufrido algún tipo de desgaste. Entonces, esas son también cosas que están en el motor, ¿no? Que se pueden censar y dar un tratamiento adecuado. ¿Ya? Usted si hoy por hoy compra un motor de media tensión, de media potencia, ya de fábrica viene con todos esos juguetes, con todos esos sensores. De pronto motores antiguos usted no va a ver con ni sensor de temperatura ni nada de eso. Ahora los nuevos vienen con todo eso. Ahora el problema es que compran motores nuevos en la industria, pero lo único que hacen es medir la velocidad, voltaje y corriente. Y los otros se quedaron ahí por gusto. ¿Sí? No le dan la importancia que tienen esos otros sensores que vienen. Para el mantenimiento es fundamental, ¿no? Sensar temperatura. Ya vemos que se va incrementando, ya sabemos que tenemos un problema. Forzamiento de la carga, yo que sé, de pronto algún pérdida de aislamiento, ingresó humedad al motor, se pierde el aislamiento y nos da diferentes tipos de valores. La vibración, la misma vibración, me dice que ya fue el mecánico, cambió las bandas, cambió los engranajes, pero no le alineó bien y ahora me está sobrecalentando o me está vibrando el motor. Entonces miren, todo el montón de alertas que le da el propio equipo. Sin embargo, al no tener conectados esos sensores, nos perdemos de toda esa información. Y después al poco tiempo se daña el motor, toca pagar cantidades grandes para la reparación, ¿sí? Se detiene la producción y todo lo demás. ¿Por qué? Porque no hacemos un uso adecuado de todo lo que viene en los sistemas. Les digo eso porque es un caso real, ¿no? Es un caso real. Vayan, hagan visita en refinería, vayan, hagan visitas en la industria petrolera de aquí y van a ver que estos motores no tienen conectado todo. ¿Ya? ¿Qué más? Eso es lo que están ustedes llamados, ¿no? Están aprendiendo, están conociendo la realidad. Cuando ustedes, si es que ingresan a trabajar en una de esas empresas, acuérdense de lo que se está hablando ahorita y vayan y revisen y ya tienen una propuesta, ¿no? Como les sé decir, ustedes ahora son profesionales de tercer nivel. ¿Qué significa el tercer nivel? No es que le va a quitar el trabajo al ingeniero, no es por ahí. Tercer nivel es que usted va a saber identificar problemas y a plantear soluciones por usted mismo. O sea, ya no es el típico ayudante, ¿no? El que va de ayudante, en que pasa le maneja el carro, la camioneta, lleva la maleta de herramientas, le da midiendo el voltaje, le pasa el multímetro. No, usted ya no es el ayudante. Eso significa que usted sea de tercer nivel. ¿Ya? Usted ahora va a identificar problemas y a plantear soluciones. Entonces, usted vaya a la parte de los motores, revise, dése una vuelta y diga, ¿por qué no están conectados los de vibración? ¿Por qué no están conectados los sensores de térmicos? ¿Por qué no están conectados tal y tal cosa? Y ahí usted le plantea, ¿sabe qué? Si conectamos eso y hacemos un seguimiento, nos podemos ahorrar que se dañe el motor y se detenga el proceso. Eso es lo que las empresas, la industria espera de ustedes cuando ya salgan al ámbito profesional. ¿Sí? Entonces, acordaránse, ¿no? Cuando estén ahí de lo que estamos hablando ahorita. Tenemos el controlador está por acá. ¿Y qué es lo que dice respecto al controlador? Dice que conduce al actuador, ¿ya? El sistema electromecánico y la carga según se requiera. ¿Ya? Conduce al actuador el sistema electromecánico y la carga según se requiera. ¿Ya? Según sea el requerimiento del operador, este controlador es el que le da las señales al convertidor para que controle el sistema electromecánico y obviamente la carga mecánica. ¿Qué sería el actuador, no? Este de aquí, para que no se confundan, este viene siendo el actuador. Este puede ser una válvula, el actuador de una válvula, ¿sí? Este puede ser una compuerta que se abre y se cierra. Este puede ser un elevador, ¿ya? Ese es un actuador dentro del sistema. Para el sistema, para el proceso industrial, este viene siendo un actuador, ¿ya? Entonces, conduce al actuador
el sistema electromecánico y la carga según se requiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos la energía controlada. Y por último, pues vamos a utilizar este mismo color que ya no tengo más. Es el interfaz digital, que dice que es acondicionador de las señales de control para su uso en el convertidor. Lo que le decía, ¿no? El controlador maneja un tipo de señal, el convertidor estático maneja otro tipo de señal y el interfaz es el que acondiciona, ¿no? Acondiciona las señales del controlador para que sea entendido por el convertidor. Es más o menos como que fuera un traductor, ¿no? El controlador habla español, el convertidor estático habla chino, el interfaz es el traductor, ¿no? Por un lado le escucha lo que dice el controlador en español y él en cambio le dice lo mismo al convertidor pero en chino. Ya es como que fuera un traductor. Consultas, jóvenes. Verán, esta partecita es bien importante, como les dije. Pregunta de examen y necesito que esté bien entendida por ustedes. ¿Ya? Ingeniero, yo tengo una inquietud Dígame. respecto a lo entendido. Mire, enfoquémonos, estamos hablando de motores, ¿no? Ajá. Ya. Enfoquémonos en un automóvil moderno. Ya. Obviamente los modernos ya vienen con sensores, estamos hablando de sensores. Ujú. Ya. Tengo el sistema, a ver si, tengo el sistema eléctrico referente a la imagen que tenemos frente a nosotros. Ya. El sistema eléctrico es el motor, acabo de decir. Trabaja en conjunto con los sensores. Ya. El sensor, ¿qué va a hacer? Va a detectar, hablábamos de las vibraciones, hablábamos de las temperaturas, hablábamos de la velocidad, todo eso, ¿sí o no? Ya. Ya. Cuando en un auto, haciendo de ejemplo un auto, tiene un problema, ¿no? Es lo primero que va a hacer el auto como moderno, ¡plac!, se va a apagar y no te va a encender. ¿Y qué te va a decir? Mediante un testigo que tiene un error, que tiene un error. ¿Cuál es el error? Hagamos suponiendo que el sensor de vibración está mal ajustado. Ya, el sensor va a comunicarse con la interfaz, ¿no? O sea, yo me he fijado que trabajan con escáner en los talleres, ¿no? Trabajan con escáner, conectan a una computadora y el escáner tiene un sinnúmero de marcas, modelos y todo eso. O sea, ellos directamente, el escáner va a la interfaz digital, ¿sí o no? Porque ahí le va a decir cuál es el problema, porque no puede ser, qué sé yo, el sensor de vibración, puede ser el de temperatura, el de velocímetro, o el amperaje, puede ser que esté mucho amperaje. Estoy bien por ahí, ¿sí o no? O sea, el interfaz es que me va a revelar realmente cuál es el problema. No va por No, ahí. No va por ahí y usted tiene un error en su ejemplo. ¿Ya? ya, Primero definamos qué vehículo usted me está indicando. ¿Un vehículo de motor de combustión interna, uno que utiliza gasolina? sí, hagamos referente de para Ya, ser exacto, un Hyundai Santa Fe ya, ya, 2017. listo, perfecto. Ya. Ese motor no es el que estamos nosotros utilizando acá. Aquí nosotros dijimos que estaba el motor, ¿no es cierto? Aquí como sistema electromecánico, el Ya. motor. Pero el Ya. motor eléctrico, porque es el que transforma la energía eléctrica en movimiento mecánico. El motor Un de generador. combustión, el motor de combustión no hace eso. El de su carro lo que hace es Ya. transforma la gasolina en movimiento mecánico, no la electricidad. Transforma la gasolina en movimiento mecánico. Entonces, desde ahí tiene un error. Vamos al otro caso, los autos eléctricos, que ya vamos a ver más Ya. adelante aquí mismo. Los autos eléctricos, ellos sí están dentro de esto. ¿Sí? Ellos sí están dentro de un accionamiento eléctrico. ¿Por qué? Porque los motores ya son motores eléctricos, ¿ya? Y transforman el voltaje de la batería, allá no están conectados a la red, están conectados a un banco de baterías. Entonces transforma Claro. ese voltaje en Los movimiento mecánico, gira las ruedas del vehículo. Ahí sí. Entonces son dos sistemas completamente diferentes, ¿no? El motor de combustión no es el de acá. El motor de combustión no es este que estamos mencionando acá. ¿Ya? En un vehículo Entonces sería eléctrico, sí. sería un motor más moderno, tipo Tesla, ya, que está Claro. hablando que ya no va a necesitar combustible en sí, sino una carga eléctrica. Es Sí, bien moderno, estamos hablando. sí, Pero de ellos los igualmente autos trabajan con eléctricos. sensores y todo eso, ¿no?
A ver, déjenme ver si por aquí está. Miren, ya vamos a llegar allá. Miren, aquí está hablando de cómo funcionan los vehículos eléctricos. ¿Sí? De hecho, hay dos configuraciones, una configuración en serie y en paralelo. Pero ya vamos a llegar allá, no nos adelantemos, vámonos un poquito en orden. ¿Sí? En esta Ya no, parte que se me hizo la introductoria inquietud. es Disculpe. bien interesante, pero sí le digo, no, si estaba pensando en el motor de combustión interna, no es el caso de lo que estamos explicando aquí. ¿Ya? Porque es un accionamiento eléctrico. El motor de combustión interna transforma la gasolina en movimiento mecánico. Un motor eléctrico transforma electricidad en movimiento mecánico. ¿Ya? Ya. Entonces, desde ahí Gracias. estamos con ejemplos diferentes y por eso no podemos compararlos, ¿sí? Porque son dos sistemas completamente diferentes. Ahora, el escáner de lo que usted menciona es un equipo que mide, ¿no? Es un equipo que mide, no es una interfaz en el sistema que está funcionando, o sea, no forma parte del vehículo. Es un medidor nada más con el que puedo ver las señales que vienen de los sensores. Exactamente, es un instrumento de medición. Con ese escáner puedo ver si es que los sensores están funcionando bien o no, si es que el cerebro del vehículo, el controlador, está funcionando bien o no, si es que está enviando también las señales de manera correcta. Es un medidor, pero no forma parte de. ¿Ya? Una interfaz, por ejemplo, una interfaz que utilice en el vehículo podría ser un ejemplo, ¿no?, de interfaz, para que se entienda, podría ser el acelerador del vehículo. No sé si se han dado cuenta, en los vehículos antiguos, los que no tenían el cerebro electrónico, el pedal del acelerador estaba directamente unido con un cable hacia la válvula del carburador. Entonces usted aplastaba el pedal y una aleta en el carburador se abría o se cerraba, permitiendo el paso mayor paso de gasolina o menor paso de gasolina. Ahora no. Ahora usted presiona el pedal e internamente lo que está moviendo usted es un reóstato, ¿sí? Un sensor. Y ese sensor va al cerebro. El cerebro mide que está moviendo el pedal y qué tanto lo está moviendo e interpreta como que está acelerando. Y ahí le manda a acelerar al sistema de control de inyección de combustible. Entonces ahí se convierte, el cerebro se comporta como una interfaz entre mi pedal, entre lo que yo presiono con el pie y lo que le llega de combustible a los cilindros. ¿Sí? El cerebro se está comportando como una interfaz. Lo que anteriormente era solamente un cable, ¿no? Un cable como de los aceleradores los que utilizan en las motocicletas, ¿no? Para los frenos y todo eso, era un cable parecido. Iba directamente conectado entre el pedal y el carburador. Ahora no. Ahora se eliminó ese cable y ahora tiene que pasar a través de un sensor por el cerebro del vehículo y ahí para ser nuevamente llevado eso al combustible, a la inyección de combustible a los cilindros. Entonces ahora se da una vuelta bien grande para llegar allá, ¿sí? Entonces sí, podemos analizar partes por partes e ir interpretando qué hace cada parte dentro de cada sistema. Pero así como lo planteó directamente, no podemos hacer un comparativo porque de cajón estamos hablando de dos conversiones diferentes, ¿no? El uno de gasolina a movimiento mecánico y este que es de electricidad a movimiento mecánico. Por ese lado no hay cómo comparar. Ya. Muy amable, bien detallada la respuesta, ingeniero, muy amable. Ok, listo, gracias. Antes de olvidarme, que ya no sé si tienen, váyanle pensando de pronto en alguna otra inquietud que tengan al respecto. Mientras tanto voy a ver lo de la asistencia. Electrónica de potencia, ok. Esa es la parte interesante de esta asignatura, ¿no? Todas las aplicaciones que tiene, o sea, las aplicaciones de la electrónica de potencia es lo que hoy por hoy es la moda en el desarrollo tecnológico. Vehículos eléctricos, generación eólica, generación fotovoltaica. Eso, lo que está ahorita de moda, es lo que se puede lograr, ¿sí?, utilizando la electrónica de potencia. Esa es la importancia que tiene, pero ya vamos a ir viendo más adelante. Lamentablemente nuestras clases es de 1 hora,
Hubiera querido que sean mínimo de 2 horas porque ahí se avanza más y se tiene un poquito más de continuidad. Pero bueno, vamos a acomodarnos y a seguir como podamos según el horario, ¿no? Y que se mantenga esa misma continuidad. Me contesta por favor a la lista. Arboleda Ángel. Arboleda Ángel. No. Ávila Shuni Mayerly. Ok. Bone Pedro Feliciano. Presente, ingeniero. Ok. Calva Pamela Carolina. Calva Pamela Carolina, no. Camacho Delgado Alexis. Presente, ingeniero. Ok. Casares Abad Samuel. Presente, ingeniero, presente. Ok. Espinosa Karen. Karen. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ok, buenas tardes, gracias. Guevara Dayeisi Joana. Presente, profesor. Gracias. Gijón Ronald Steven. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Plaza Carlos Andrés. Presente, ingeniero. Gracias. Quiñones Galo. Presente, profesora. Ok. Salazar Luis. Presente, ingeniero. Listo. Muy Ingeniero, bien. la compañera Pamela escribió presente, que no le funciona el audio. Ah, ya, parece que sí le puse. Déjeme ver con todo. Ah, Pamela Calva. Ok, listo. Gracias por alguien más. Arboleda, no, ¿no es cierto? Arboleda Ángel. Y a él sí no asistió. Listo, jóvenes. Entonces, por el día de hoy, eso sería todo. Continuaremos con la clase, que ya van viendo que cada vez se pone un poquito más interesante. Continuaremos las siguientes clases, ¿sí? Que tengan una buena Ingeniero, tarde. Dígame. Perdón la interrupción. Respecto a las clases grabadas, es que yo me quedé con inquietud ayer de ver bien la clase y no la logré encontrar. ¿Usted para cuándo más o menos la sube? La de ayer y la de hoy. A ver, si me demoro de pronto con un día, ¿no? Aquí, déjeme ver cuánto estamos. Estamos en la semana del 14. Ah, ya, la del martes fue la evaluación diagnóstica 2, ¿no es cierto? Entonces estoy pendiente de la de ayer nomás. La de Sí, ayer solo la de ya ayer. le subo. Entonces, ayer yo ya subí todos los videos. Me falta ponerle en el aula virtual nomás. O sea, yo los Ajá. videos ya los subí Por favor, me al diga. YouTube. Entonces, ahora ya le cuelgo la de ayer, le cuelgo ahora, ¿sí? La de hoy me toca subir al YouTube. De pronto mañana le estaré subiendo, ¿sí? Entonces, de pronto Ya, ok. máximo con un día de retraso estarán. Y es que lo que pasa es que son varias asignaturas y se demora mucho en la subida al YouTube. Entonces, muchas veces no se logra, ¿no? Subir ese mismo día. Entonces, como máximo quedará un día. Aquí está lo del martes, que fue la evaluación diagnóstica, lo del miércoles, y está en el YouTube, pero me falta colocarle aquí nada más, ya le voy a colocar. Y lo de hoy me toca subir recién al YouTube. ¿Sí? Ya. Listo. ¿Alguna otra Gracias. inquietud? No. Ninguna, profe. Ok, jóvenes, que tengan una buena tarde. Nos vemos el día de mañana entonces. Ya, igualmente. Gracias, Excelente. ingeniero. Una buena tarde. Gracias.